Buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar la unidad 4 de este curso. Como les comenté durante el encuadre, al inicio del curso, ¿verdad? Todavía cuando nos podíamos ver de manera presencial. El curso se divide en 5 unidades, donde la quinta unidad se llama motores monofásicos. Y bueno, yo les hacía la observación de que, pues una vez aprendiendo la teoría y el funcionamiento de un motor de inducción trifásico, que es lo que vemos en esta cuarta unidad, la quinta unidad realmente es muy parecida, lo único que cambia es en los medios, en los mecanismos para el arranque de los motores monofásicos, que son varios, que bueno, igual y vamos a poder platicar al respecto. Sin embargo, yo les comentaba en ese tiempo que me interesaba más que pudiéramos profundizar en los motores de inducción trifásicos y específicamente en el ahorro de energía. ¿Ok? Esta parte es algo de lo que se cultiva en el cuerpo académico por ahí que tenemos en la facultad, en la parte de ingeniería aplicada, que es una de las líneas de generación, y es donde, bueno, tenemos algunos trabajos que hemos realizado. Esto es como promoción para que si les interesa y están ya en tiempo, digamos, de pensar sobre su experiencia recepcional, pues podríamos trabajar en algo de esto, que es lo que hemos estado trabajando. Bueno, los motores de inducción trabajan como si fueran un transformador, pero en este caso pues, es una máquina rotatoria. Ok, el transformador, ustedes saben que la transferencia de carga del circuito primario o secundario, ¿sí? Ya sea de alto a bajo voltaje o de bajo a alto voltaje, se realiza sin ninguna conexión física entre los dos devanados, sino que se realiza a través del fenómeno de inducción electromagnética, ¿ok? Donde es necesario establecer y mantener un campo magnético constante, ¿ok? A través de la excitación de un embobinado. Esto sucede con corriente alterna. Para que pueda haber transferencia de carga de un circuito a otro, tiene que ser precisamente corriente alterna. Corriente directa sí nos puede generar un campo magnético muy estable, pero no es posible transferir carga de un circuito a otro a través de un campo magnético establecido con corriente directa. Ok, entonces esa es la gran peculiaridad que tiene un motor de inducción, que vamos a transferir carga, vamos a transferir potencia de un circuito a otro sin que exista un contacto físico entre ellos. Bueno, vamos a revisar a qué se refiere precisamente ese valor de carga. Ok, bueno, el contenido de esta unidad lo vamos a dividir en 8 tópicos, en 8 temas. Ok, primero vamos a ver pues, aspectos teóricos y de construcción de un motor de inducción, algunos conceptos de los motores de inducción. Vamos a revisar cómo se establece el circuito equivalente, que ahí prácticamente es igual, exactamente igual a lo que sería un transformador con su rama de excitación. Ok, si ya llevan transformadores, entenderán de lo que estoy hablando. Si no, aquí lo vamos a ver de cualquier forma. También el establecimiento de potencia y par en un motor de inducción, que esa es la parte medular, digamos, del curso de esta unidad. Las características de la curva par velocidad. Ok, algunos aspectos de arranque, aunque esto es un tema que pudiéramos decir se repite con el mismo tema de la unidad 1 del curso de instalaciones de baja tensión, pero de todas maneras vamos a mencionar los más comunes y vamos a dar por ahí datos de sus características. Determinación de parámetros nominales, bueno, características nominales, y obviamente esto incluye la revisión, la resolución de varios ejercicios para poder entender esta teoría. Ok, bueno, aquí en la imagen les muestro un motor de inducción que se utiliza para fines de la marina, ¿verdad? Es un motor pequeño, ¿sí? 27.5 caballos a 440 volts. Ok, 11.65 amperes. Trae por ahí, no alcanzo a ver, creo que dice 88.4, no sé a qué se refiere. Ok, fases son 3, ciclos son 60. Ok, bueno, de ahí tenemos datos en el rotor y voltaje.
si lo pueden ver, ¿verdad? Eso es algo que ténganlo muy en cuenta porque lo vamos a estar utilizando cuando entendamos los conceptos de estos motores. Y dice por ahí rating, ¿ok? Y dice cont, ¿ok? Esto es el tipo de servicio que tiene el motor. En este caso puede haber dos tipos, servicio continuo o servicio intermitente. La mayoría de los motores instalados en la industria tienen una característica de uso de servicio continuo. Eso quiere decir que los podemos utilizar permanentemente, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin que tengamos riesgo de incremento de temperatura en sus devanados y con esto pues ocasionarle una falla. Que tiene un mecanismo, tiene un dispositivo de enfriamiento, pueden ser varios, puede ser a través de un ventilador, que es el más común, y ya motores más grandes pues inclusive se enfrían con hidrógeno, ¿sí? con nitrógeno, perdón, con un serpentín, por ejemplo, para la transferencia de calor a través de agua, como un refrigerador, por ejemplo. ¿Ok? Ya depende del tamaño de los motores que se determina cuál sistema de enfriamiento se va a utilizar. Por aquí también muestro la placa de datos de otro motor. ¿Ok? Tiene por ahí su número de serie, el tipo de motor. Está regido, tiene en este caso certificación de la norma IEC. Por lo tanto, es de esperarse que este motor sea utilizado o sea de fabricación europea. ¿Ok? Y bueno, son datos importantes de lo que tenemos aquí en el motor, de voltaje y de corriente. ¿Ok? Vean, el motor, en el caso de la B de voltaje, del lado izquierdo dice en conexión delta, tenemos varios tipos de voltaje, 220, 230, 240, 265. ¿Ok? En estrella tenemos 380, 400, 415, 460 y 440. ¿Ok? Quiere decir que este motor tiene el devanado, vamos a decirlo, partido, lo tiene seccionado de manera que podemos conectarlo a múltiples fuentes de voltaje. Esto es con la única finalidad de que tengamos mayor versatilidad al momento de conectar el motor y que no sea forzoso comprar un motor a 480, por ejemplo, 460, sino que este motor sin su instalación eléctrica ustedes tienen un voltaje de 220, ¿ok? Y compran un motor que puede funcionar a 440, bueno, no hay que hacerle nada, simplemente identificar las terminales y conectarlo de forma adecuada. También esto impacta en el arranque del motor, sistemas de arranque delta estrella, estrella delta, ¿ok? Por autotransformador, etcétera, tiene que ver con cuáles terminales vamos a conectar al dispositivo de arranque. Y bueno, del lado de derecho dice A de corriente de amperes, igual tenemos en delta y en estrella, y pues es lógico, ¿verdad? Tener a mayor voltaje vamos a tener una disminución de corriente, siendo que en este ejemplo pues vamos a tener corrientes desde 1 ampere hasta .93, ¿verdad? Dependiendo tanto la frecuencia como el nivel de voltaje alimentado. Vamos a notar algo ahí, fíjense, lo voy a señalar. Si tenemos más frecuencia, ¿sí? Perdón, es que está de color gris, yo lo quería poner amarillo. ¿Ok? Si tenemos más frecuencia, que es por acá, a ver otra vez, permíteme, es que el amarillo, ok, ahí está, a ver, eso. Si tenemos un mayor valor de frecuencia, como podemos ver, bueno, obviamente mayor voltaje, pero fíjense, por ejemplo, en el caso del voltaje 460 a 60 Hz, tenemos una corriente de 1.67 amperes en conexión delta. Sin embargo, para un menor voltaje era de esperarse mayor corriente, pero como tenemos una frecuencia de 50 Hz, pues la corriente para ese valor de voltaje es menor, inclusive cuando el voltaje es menor a 460, que es en este caso de 415 volts. ¿A qué se refiere eso? ¿O por qué sucede eso? Bueno, por los parámetros de reactancia inductiva de los conductores que tiene este motor. ¿Sí? A menor frecuencia hay una menor
a una menor generación de reactancia inductiva, lo que permite que haya mayor ampacidad en el conductor. ¿Ok? No es mucha la diferencia, sin embargo, pues es de notarla, que sí hay diferencia y que puede impactar al momento de realizar cálculos de diseño de conductores. Ok, este motor prácticamente con esto me dice el valor nada más de potencia y de corrientes, por ahí me dan la potencia en kilowatts, ok, 0.4 kilowatts, 400 watts, me da por ahí un valor IP 55. Ese valor IP es una especie de clasificación de cuánto tiene permitido la penetración de líquidos o de polvo, ¿ok? En este caso ese 55 pues pudiera ser referente a que no es un motor sumergible, que es un motor que viene herméticamente sellado, sin embargo pues pudiera tener penetración de líquidos si se llegara a exponer a ellos, ¿ok? Luego tenemos, fíjense, en todos los casos, seguimos del lado derecho de la potencia, dice min a la menos 1, o lo que serían, en este caso, las revoluciones sobre minuto. Son 2720 revoluciones y vean cómo a mayor frecuencia, pues tenemos una mayor velocidad. 3280 revoluciones por minuto. Es un motor que gira bastante rápido. Y eh, junto, finalmente, tenemos el coseno de teta, bueno, ahí está como expresado como coseno de phi, y en todos los casos es de 0.79, ¿ok? Algo que es diferente a lo que hemos estado trabajando con los motores síncronos, o con lo que vimos de motores síncronos y alternadores síncronos. En el caso de un motor síncrono, eh, en el motor síncrono, si la placa de datos trae información respecto al factor de potencia, siempre vamos a verlo como un factor de potencia que tiene que ser unitario, o de lo contrario tendría que ser menor a 1, ¿ok? Pero en adelanto. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Esto es prácticamente lo que hicimos en el último video que les envié, la tarea que les solicité, donde el factor de potencia es en adelanto de los motores síncronos debido a que ellos realizan aporte de corriente reactiva al sistema, no la consumen. ¿Ok? Entre más bajo sea el factor de potencia, pero en adelanto, pues va a ser mayor el aporte de corriente reactiva que tendríamos al sistema. ¿De acuerdo? Ojo, cuando trabaja como motor, cuando tiene conectada una carga mecánica a su eje, es de esperarse que el factor sea unitario. Cuando la máquina síncrona trabaja como condensador, como capacitor, es de esperarse que el factor de potencia sea en adelanto. ¿Ok? Bueno, vamos particularmente a comparar la cuestión de los motores. ¿Sí? Aquí dice, bueno, es un motor, obviamente este se va a acoplar a una carga mecánica, va a mover algo y tiene un factor de potencia de 0.79. ¿Ok? Lo vamos a poner aquí como el ejemplo. Factor de potencia igual a 0.79. En el caso de un motor de inducción sería en atraso. ¿Ok? El motor de inducción requiere corriente reactiva. Ahorita vamos a entender por qué razón requiere de esa corriente reactiva. Lo que sí sabemos de antemano, ¿verdad? Antes de que yo lo comente, es que la corriente reactiva para lo único que sirve es para la generación de campo magnético. Es lo único que hace la corriente reactiva. No disipa calor, ocupa obviamente un espacio físico en los conductores, eso sí es algo negativo. Y es una corriente, yo le he llamado muchas veces con ustedes una corriente oscilante. Es una corriente que no se transforma, ¿no? Simplemente establece un campo magnético, pero está presente ahí. No sufre una transformación como en el caso de la corriente de trabajo. En la corriente de trabajo tenemos un valor constante de corriente en amperes de trabajo, pero constantemente se está convirtiendo en calor. Y entre más corriente, pues más calor, ¿verdad? O se puede convertir en trabajo, se puede convertir en torque, se puede convertir en potencia mecánica. En el caso de la corriente reactiva,
esta corriente no se convierte más que simplemente establece un campo magnético, permite que exista un campo magnético. El medio de transporte es pues, los devanados de la máquina y la fuente, ¿verdad? Quien produce ese campo magnético pues es una fuente de corriente reactiva, ¿de acuerdo? Bueno, esa es lo necesario conocer hasta este momento de que la corriente reactiva, quien consume corriente reactiva, hablando de cargas eléctricas obviamente, es porque se requiere para generar un campo magnético. Bueno, por aquí les muestro otra placa de datos. Fíjense algo interesante es que veamos, bueno, que esta placa está, es como de un tipo museo, digamos, por eso no tiene aquí de este lado aquí tendrían aquí los tornillos de sujeción. En este caso no lo tiene, porque es una placa pues, de hace muchos años, ¿no? Está así como para mostrarse nada más. Aquí, si ven ustedes, esto obedece a la norma por la cual está regida. Ese tornillo tiene que ser de acero inoxidable, ¿sí? Tiene que ser del mismo material del cual está construida esta plaquita de acá, que es una placa de acero, también acero inoxidable. Y normalmente los números, toda la información que está aquí, debe estar en relieve. Ustedes la pueden tocar y pues, se siente el numerito, ¿no? Lo podremos identificar. También la norma nos indica que no se debe de pintar, luego a los motores se les da mantenimiento, se les limpia y se les pinta, ¿sí? Pues la placa es intocable, esa la podemos lavar, la podemos limpiar, pero no la podemos pintar. ¿Sale? Bueno, en este motor es un motor Siemens, obviamente también trabaja bajo la misma norma europea. Si se dan cuenta, tiene el mismo IP55, que es referente a la hermeticidad, el grado de hermeticidad que tiene el motor. Es un motor trifásico, ¿sí? Tiene un montón de numeritos ahí que tienen que ver el número de serie, ¿verdad? El fabricante y demás. Dice que es de 50 Hz, trabaja de 230 a 400 volts, conexión delta estrella, ¿verdad? Si lo conecto en estrella, en delta, perdón, serían 230 volts. Si lo conecto en estrella, sería 400 volts. ¿Sale? Es de 1.1 kilowatts. La relación de corrientes es, si lo conecto en delta a 230, la corriente que va a consumir el motor es de 4.4 amperes. Si lo conecto en estrella a 400 volts, obviamente reduce la corriente, reduce a 2.55 amperes. ¿Ok? Más abajo dice coseno de phi, lo mismo, el mismo símbolo utilizado en la nomenclatura europea, es de 0.81, tiene un mejor factor de potencia que este, ¿sí? ¿Por qué es mejor el factor de potencia? Una de las causas es porque es un motor de mayor capacidad, ¿ok? Este de acá es de 0.4 kilowatts y este de acá es de 1.1 kilowatts. Entre más grandes sean los motores, más eficiencia y un mejor factor de potencia van a desarrollar, ¿sí? Y este motor se mueve a 1415 revoluciones por minuto si lo conectamos a una fuente de 50 Hz. ¿Sale? Vean en qué aspectos es donde tenemos la variación. ¿De acuerdo? La variación de la frecuencia se va a reflejar en un cambio en la velocidad, nada más. ¿Ok? Y bueno, también comentábamos el aspecto de la corriente. Si yo lo conecto a 60 Hz, ¿sí? En este caso, aquí nada más dice, bueno, si lo conectas a 60 Hz, vamos a tener 460 volts conectados en estrella, ¿ok? La variación del voltaje que recibe o que puede recibir es de 440 a 480 volts en estrella únicamente, ¿ok? Y pues el valor de la corriente es de 2.6 amperes. Fíjense, otro cambio, tenemos en la conexión en estrella, perdón, a 50 Hz, para un voltaje menor que sería 400 volts, la corriente es de 2.55. Si estuviéramos al mismo nivel de frecuencia y aumento el voltaje a 460, era de esperarse que esta corriente de 2.55 fuera menor. Sin embargo, en 60 Hz, a un mayor voltaje que es de 440, la corriente es de 2.6. Es inclusive más grande que la conexión en estrella, pero a 50 Hz y 400 volts.
¿Ok? Eso es, y ténganlo bien presente, por favor, cuáles son las variaciones que presenta un motor ante cambios de frecuencia. Vamos a identificar dos: alteración en la corriente de consumo, la corriente de trabajo del motor, y cambio en la velocidad. Este motor de acá a 60 Hz gira a 1715 revoluciones por minuto y este a 1415. ¿Ok? ¿Cuál va a tener mayor eficiencia? Bueno, pues obviamente si el motor desarrolla esta potencia a esta velocidad, ¿verdad? Pues si hablamos de la misma potencia, pero a esta velocidad, quiere decir que la máquina tendría que consumir más, tendría que hacer un mayor esfuerzo para establecer la misma potencia. Pero vean aquí, al incrementar la velocidad, también tenemos un ligero incremento en la potencia disponible. Por lo tanto, eso se hace para que tengamos únicamente un mismo valor de eficiencia en ambos tipos de alimentación del motor. Si no, por aquí tendríamos que poner, bueno, si está conectado a 60 Hz, su eficiencia es del 80%, ¿verdad? Y aquí, si está a 50, pues su eficiencia es de a lo mejor del 83%, ¿no? Sin embargo, no lo dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la eficiencia tiene que ser la misma para el caso de las dos frecuencias, inclusive también de los dos valores de alimentación de voltaje que ofrece este motor. Bien, otro aspecto importante es esto que está aquí, SF igual a 1.1. SF es el factor de servicio, ¿sí? Y bueno, eso los que llevan instalaciones de baja me entenderán perfectamente a qué se refiere. Aquí dice que es de 1.1. Esto me indica que el motor puede someterse a una sobrecarga de hasta el 10% durante un determinado tiempo, de acuerdo a su régimen de operación, si es constante o si es intermitente. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de llevarlo a esa sobrecarga? Que el motor va a reducir su eficiencia. ¿Sí? O sea, esto tendremos que entenderlo que únicamente es en el caso de una condición atípica donde requerimos mover una carga más pesada en un lapso de tiempo determinado. Sin embargo, eso se va a terminar, eso no es permanente. ¿Ok? Otro dato importante es este ángulo del factor de potencia, de punto, bueno, el valor del factor de potencia, punto 81, punto 82, ¿ok? Estos dos que están acá, lo vamos a tener en ese rango, en ese valor, únicamente a plena carga. ¿Ok? Y lo señalo así. Ese factor de potencia está determinado cuando el motor opera a plena carga. Si nosotros cambiamos el valor de carga del motor, el factor de potencia, como ya lo he comentado en muchas ocasiones, también va a cambiar. No es constante ese factor de potencia, al menos en este tipo de motor que es de propósito general, de eficiencia estándar. En un motor de alta eficiencia, sí podemos, que es el tema que vamos a ver posteriormente, en un motor de alta eficiencia sí podemos esperar que la eficiencia sea constante, inclusive aunque el motor esté con un muy bajo valor de carga. ¿Okay? Bueno, en el caso de la construcción de un motor de inducción, igual que el motor síncrono va a tener dos devanados. ¿Okay? El devanado del inductor y el devanado del inducido. ¿Okay? O el devanado del rotor y el devanado del estator. Bueno, aquí vemos este motor tiene en el estator está colocado el devanado inductor, ¿ok? Son todos los, perdón, está instalado el devanado inducido, ¿ok? En este caso tenemos, se pueden ver claramente las ranuras que tiene cada parte del núcleo laminado. Cada una de estas de acá, que vemos aquí de este lado, ¿sí? Todo esto son láminas apiladas para formar todo esto que sería el núcleo del estator, donde los cuales están pues este arrollamiento, ¿sí? Aquí digamos que la espira abarca este largo, ¿sí? Que es el largo del eje que tiene el estator, ¿sí? Es un núcleo laminado, ya platicamos por qué es laminado, tratando de reducir
las pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas. ¿Ok? Bueno, este sería el caso del estator. En el rotor vemos que tenemos un eje. ¿Ok? Tenemos por aquí esta armadura, la cual tiene estas barras que, si las ven ustedes, por alguna razón, ¿verdad? No son completamente derechitas, sino que tienen ese ángulo. ¿Ok? No es una línea recta entre esta parte y esta parte del eje, sino que tienen un cierto ángulo. ¿Ok? Y tenemos pues, estas tapas, digamos, aquí es donde finalmente se conectan o se cortocircuitan cada una de estas barras. Bueno, cada una de estas barras representa un devanado o como si fuera un conductor, ¿sí? Solamente que en el caso del motor de inducción no vamos a tener un devanado por conductores en el rotor, sino que el devanado lo vamos a construir o lo vamos a determinar a través de estas barras, ¿sí? Son barras sólidas, pueden ser de aluminio, pueden ser de cobre, y están cortocircuitadas a sus extremos con estos anillos. ¿Ok? Bueno, este motor, específicamente este que tiene esa característica de que están como de lado, digamos, los conductores, se llama motor de inducción tipo jaula de ardilla. ¿Ok? Se supone que esto de acá parece una jaula de un hámster, ¿no? De una ardilla, y por eso le dieron ese nombre. ¿Ok? Bueno, en este caso voy a leer esta parte para ir destripando cada una de ellas, ¿verdad? Dice, una máquina de inducción asíncrona, también se le conoce como máquina asíncrona, es aquella que cuenta con devanados de amortiguamiento, ¿ok? Los cuales eliminan la necesidad de una corriente de excitación en corriente directa, ¿ok? Fíjense, analizando esta parte, o sea, un motor síncrono necesita de un campo magnético que se genera a través de de la presencia de una corriente directa en su devanado inductor. ¿Ok? ¿De dónde obtengo esa corriente directa? Pues la voy a obtener de una excitatriz, de un generador de CD, de una batería, ya, etcétera, ¿verdad? Ya sabemos cómo se obtiene. Pero bueno, ¿cuál fue la razón de construir un motor de inducción? Pues el problema precisamente de andar jalando con la excitatriz para todos lados, ¿sí? El tener la necesidad de una excitatriz. Entonces, pues, cuando el motor síncrono, cuando el motor de corriente directa era, más bien el de corriente directa, era el motor más utilizado en aquel entonces para la industria, hablamos de la de 1800 y tantos, 1888, 89, pues digamos que hasta ahí era la aplicación que podíamos tener con los motores de corriente directa. ¿Por qué razón? Pues por la necesidad de la corriente directa para que pudieran funcionar, ¿sí? De la presencia de corriente directa. Entonces, pues era difícil pensar en construir una herramienta, una herramienta de uso manual, porque no teníamos, pues, corriente directa y en ese tiempo, pues, todavía no había el avance en la electrónica como la hay ahora, así que no podíamos pensar en rectificar una señal de corriente alterna y convertirla directa, ¿no? Era algo que en ese momento, pues, no se podía pensar. Así que bueno, pues ahí este visionario Nikola Tesla fue el que se imaginaba que podía existir un motor de corriente alterna que eliminara la necesidad de una corriente de campo. Y bueno, pues obviamente fue visto por muchos, si ya vieron por ahí la película de la guerra de las corrientes, o como se llama, una guerra, una buena guerra, no me acuerdo cómo se llama. Se las recomiendo. Ahí explican, pues sí, varios aspectos teóricos, pero también cómo pues tuvo muchas dificultades este cuate Tesla para poder demostrar que era útil y que era algo de bastante novedad el poder pensar en un motor de corriente alterna que eliminara la necesidad de la corriente de campo. ¿Ok? Bueno, aquí está una parte de su patente del motor, del prototipo del motor de inducción que presentó por ahí en una feria de ciencias en 1988. ¿Ok? Lo hizo funcionar y bueno, ya de ahí pasaron varios años para que pudiera empezar a comercializarse este tipo de máquinas. Y bueno,
siguiendo con esto de la guerra de las corrientes, ¿sí? Lo que les comentaba al respecto, también hubo una especie de guerra para posicionar, pues, de cuántas fases deberían de ser los motores y en general de cuántas fases tendrían que ser los sistemas eléctricos. ¿Ok? Hubo prototipos de hasta 6 fases, de 4, ¿ok? Y bueno, ya cuando estaba bien industrialmente ya explotado, digamos, ya cuando había mucho uso de motores en la industria, tanto en Estados Unidos como en Europa, que eran los referentes en el avance industrial, pues obviamente cada uno empezó a poner sus reglas y en el caso de Estados Unidos, pues ellos dijeron, nosotros vamos a trabajar con sistemas bifásicos. Y pues motores, transformadores, generadores, todo era de 2 fases, de 2 devanados. Y bueno, en Europa tenían otra visión, ¿verdad? Y ahí dijeron, no, pues nosotros lo vamos a hacer trifásico. Bueno, finalmente pues convenció más el sistema trifásico, el europeo. ¿Por qué razón? Pues porque en un mismo motor, en una misma máquina podemos tener un mayor aprovechamiento con 3 devanados que uno nada más con 2. Así que bueno, pues no existen en el mercado, no se fabrican ni transformadores ni motores de 2 fases. A pesar de que en la norma oficial mexicana y en la norma 002, que es la de transformadores de distribución y demás, nos dan ahí como que indicios de que hay cálculos y hay valores nominales de potencia y de corrientes para motores de 2 y de 3 fases, ¿sí? Pues los de 2 fases no se construyen, ¿de acuerdo? No hay un fabricante de máquinas de 2 fases. Bueno, seguimos con la explicación del funcionamiento de la construcción del motor de inducción. Bueno, quedamos una diferencia de la máquina asíncrona con los demás tipos de máquinas. La máquina de inducción es que eh, no existe corriente que sea conducida a los arrollamientos, como en el caso de la corriente de campo al devanado inductor. Ok, dice aquí la corriente que circula generalmente por los devanados, ¿sí? Se debe, dice ahí, a la FEM inducida por la acción del flujo del otro y por esta razón se dominan máquinas de inducción. Bueno, ¿cómo es de entender esto? Primero que nada, recordemos cómo se establece la acción motora de una máquina rotatoria. Para que exista el efecto de rotación, que es una repulsión magnética en realidad, pero como es en un mecanismo cilíndrico, ¿verdad? Pues la repulsión no es lineal, sino que es angular. Entonces se genera un movimiento de rotación. Si fuera lineal el eje o la estructura del devanado y del rotor y del estator, pues la repulsión sería lineal, o sea, sería repelerse en línea recta. ¿Ok? Bueno, para que exista ese fenómeno de rotación tiene que haber presencia de 2 campos magnéticos. Y como dice las leyes de afinidad, ¿verdad? Para el caso de una máquina que funcione como motor, tiene que haber un conductor moviéndose en presencia de un campo magnético, pero ese conductor tiene que estar energizado, debe tener corriente. ¿Ok? Eso me indica la presencia de 2 campos, tal cual sucede en los motores síncronos. Por un lado, la corriente de campo, vamos a hablar del motor síncrono, la corriente de campo produce un campo magnético en el devanado inductor y la conexión del devanado de armadura o del devanado inducido a una corriente trifásica me produce en él un campo magnético, en este caso variable en el tiempo, pero finalmente son 2 campos, el de la corriente de campo, el de la corriente directa y el campo magnético debido a la alimentación trifásica del motor. Entonces esos 2 campos magnéticos pues empiezan a repeler entre sí y inicia en este caso lo que es el movimiento angular de un motor. ¿Ok? Pero bueno, ¿cómo lo hacemos en un motor de inducción si no tenemos corriente directa? ¿Verdad? Y nada más contaríamos en este caso con la corriente de trifásica, la corriente de alimentación del motor, la corriente normal. ¿Ok? Y esa va pues a la armadura. Esa la consume el devanado inducido, la armadura. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, para eso existe este fenómeno de inducción electromagnética. La máquina recibe la corriente trifásica de una fuente de corriente alterna
y la corriente se va hacia el devanado inducido, que está colocado en la periferia del estator. Por inducción electromagnética se transfiere voltaje y corriente hacia el devanado inductor, que sería, en este caso, el rotor. Este que vemos acá, que es, por aquí dice, ¿no? Squirrel cage, que es la jaula de ardilla. Este de acá es el que recibe por inducción electromagnética voltaje y corriente trifásica de, en este caso, el devanado de armadura o del devanado inducido. ¿Ok? Entonces, eso produce dos campos magnéticos. El que inicial tengo en el inducido y el que por inducción se va hacia el devanado inductor. ¿Ok? Entonces aquí hay un campo y aquí hay otro. Finalmente, el que tiene mayor presencia, el que tiene mayor magnitud, pues es el que va a predominar, que normalmente hablaremos del devanado inducido, y entonces pues se genera un movimiento rotacional donde el polo norte del devanado inductor trata de alcanzar al polo sur del devanado inducido. ¿Okay? Estos dos nunca se van a alcanzar, nunca van a llegar a tener exactamente la misma velocidad, ya que entre ellos existe algo que se llama deslizamiento. ¿Ok? También se identifica con la letra S minúscula de slip. En inglés es resbalarse, deslizarse. ¿Ok? Y bueno, los autores de libros le ponen que es la letra S para identificarla, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, ¿qué onda con ese deslizamiento? ¿Cómo está? ¿Que hay una diferencia de qué? ¿Verdad? Tiene que haber un atraso en cuanto a que el establecimiento del devanado inductor o del flujo magnético del devanado inductor no lo hace exactamente al mismo tiempo del devanado inducido. Bueno, es de esperarse, a pesar de que hablamos de electricidad que se mueve a una velocidad excesivamente elevada, hay un atraso en el establecimiento de ambos campos. Es decir, yo conecto mi motor a la fuente de alimentación trifásica, este motor consume corriente trifásica, se genera un campo magnético primero en el inducido, ¿ok? Posteriormente, ya que está energizado el inducido, por inducción electromagnética, por acción transformadora, le pasamos carga al inductor, que sería en un segundo paso, y ahí, en este lapso, en este proceso, es donde se presenta el atraso. ¿A qué hablo? ¿A qué me refiero con atraso? ¿Atraso de qué? ¿En magnitud de flujo, en magnitud de corriente, de voltaje inducida? No. Para eso vamos a ver una placa de datos. Vean ustedes ese valor de velocidad que tenemos a 1715 revoluciones por minuto. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá, como para que no lo perdamos. ¿Sí? Del ejemplo, o sea, de la placa, a 60 Hz, vemos lo siguiente. ¿Sí? Aquí están los 60 Hz. Ya lo puse acá. Ay, caray. Hizo chiquito esto. Ahí está. ¿Qué tengo a 60 Hz? Pues tengo una velocidad de 1715 revoluciones por minuto. ¿Ok? Entonces yo podría saber con esta información de cuántos polos es este motor. ¿Qué nos suena raro? Y acostumbrados a que hemos estado trabajando con muchos valores de velocidades en las unidades pasadas, pues como que esta velocidad no tiene mucha coherencia, ¿verdad? Si hablamos de una máquina síncrona, esto es de inducción, en una máquina síncrona, si tengo 60 Hz, no puedo tener 1715 revoluciones por minuto porque no puedo tener fracciones de polos. ¿Ok? Si tengo dos polos, que sería, digamos, lo fundamental o lo más básico en una máquina de este tipo, puedo calcular la velocidad, ¿verdad? Frecuencia eléctrica es igual a P por N sobre 120. Por lo tanto, velocidad es igual a 120 multiplicado por frecuencia, que sería 60,
sobre el número de polos, que estamos hablando de 2. ¿Ok? Entonces n es igual, vamos a hacer la cuenta, 120 por 60 entre 2. Entre 2, perdón, aquí. 120 por 60 entre 2. Ok, tendría yo una velocidad de 3600. Vamos a subirle a 4 polos. Ok, 4 por n, que son... Ah, no, perdón, aquí queremos velocidad, ¿verdad? N es igual a 120 por la frecuencia, que es de 60, ¿ok? Entre 4, el número de polos, y me da una velocidad de 1800 revoluciones por minuto. ¿Sale? Bueno, no perdamos de vista este valor de velocidad. 1800 revoluciones por minuto para una máquina de 4 polos a 60 Hz. ¿Sale? Eso ya lo entendemos perfectamente. Pero aquí dice 1715 revoluciones por minuto. Bueno, pues resulta que ese es precisamente el atraso que tiene la máquina en cuanto a lo que se genera, a la velocidad a la que se mueve el flujo magnético en el estator, que es donde inicialmente se genera un campo magnético, y por inducción a la velocidad a la que se mueve el campo magnético en el rotor. ¿Ok? Otra vez, el devanado inducido, el que se conecta a la fuente trifásica, su flujo magnético, porque es de 4 polos y porque es de 60 Hz, por ejemplo, su flujo se va a mover a esta velocidad, 1800 revoluciones por minuto. Posterior a establecerse este flujo magnético, hay una inducción electromagnética hacia el rotor, el cual se va a mover a 1715 revoluciones por minuto. Entonces hay un atraso de estas dos de 85 revoluciones por minuto. Esto sería igual al deslizamiento que tiene la máquina. ¿Sí? Es más común expresarlo en porcentaje. Vamos para allá. ¿De acuerdo? Ese es el atraso. Por eso es que nunca se van a poder alcanzar, porque se mueven a distintas velocidades. Cuando un motor de inducción se arranca en vacío, es probable que esta velocidad de 1715 pudiera ser mayor, porque esto, la placa me dice que es a plena carga. ¿Ok? Si el motor lo arrancamos en vacío, seguramente esta velocidad pudiera subir hasta, no sé, 1790, 1792, ¿verdad? Revoluciones por minuto. Sin embargo, sigue siendo menor a 1800. ¿Ok? Nunca se van a alcanzar, por eso es que permanentemente vamos a tener un efecto de rotación en este tipo de motores, porque los dos campos magnéticos establecidos, uno por inducción y el otro por contacto directo con los conductores y con la fuente de alimentación, ambos generan sus polos magnéticos norte y sur, se tratan de alcanzar entre sí, pero nunca lo pueden hacer porque giran a diferentes velocidades. ¿Ok? Bueno, con eso le vamos a parar a la teoría que estamos revisando. Es bastante teoría que hay que ir revisando. Eh, bueno, cualquier comentario que tengan al respecto ya saben que lo pueden hacer por los medios que hemos platicado. ¿Sale? Seguimos en contacto, jóvenes. Que tengan buen fin de semana.